Buenos días. Buen día, Brenda.
Hola, muy buenos días. Activen sus videos, por favor, para pasar lista. Ok. Alarcón Juárez, Alejandra Jocelyn. Presente. Cadena Toledo, Fernanda Michelle. No la veo, no está. Corona Bautista Lorenzo. Presente. Ok. Elizalde Tobar María Estrella. Presente. Perfecto. Embris Hernández Susan. Presente. No te veo. Ah, ya te vi. Enríquez Domínguez Brenda. Presente, Miss. Ay, ¿dónde estás, Brenda? No te veo. Es que ahí se ve bien oscuro. Bueno, se ve borroso, no se ve oscuro. Ay, Brendita. Fermoso Rosas Fátima. Fermoso Rosas. No. Gómez. Tiene problemas con su computadora. Oye, casi todo el parcial se le ha pasado con problemas. Qué barbaridad. Ya hubiera tomado pues alguna solución al respecto. Gómez Guinés. Presente. Gómez Navarro. Presente. Ya te vi. Guevara Alvarado. Presente. Ay, ¿dónde estás? Guevara. Ya te vi. Méndez Rosas. Presente. Ya te vi. Millán Ayala. Presente. Millán. Presente. Ya te vi. Morales Moreno. Presente. Gracias. Ortiz Mejía. Presente. Gracias. Pedrosa Encarnación. Presente. Gracias, Carmen. Pérez Enciso. Presente, Miss. Sí. Río Silva. ¿Dónde estás? Ya te vi. No, se te ve tu boca. Roldán Delgadillo. Presente. Gracias. Roldán Fernández. Presente, Miss. Ok. Rupit Silva. Presente, Miss. Y Vivar. Presente, Miss. Ok. Y bueno, aquí estamos. Casi terminando cuatrimestre. Yo sé que ustedes están muy tristes al respecto, porque ya se va a acabar el cuatrimestre. Y más porque ya no la vamos a ver. Sí, Es lo sí, más claro. triste. Sí, Y hasta claro. ya quiero llorar. Sí, no, que no te invada la tristeza. Solo van a ser 15 días, no te preocupes. ¿Nos va a volver a dar clase? Pues vienen las investigaciones. Oye, Gaby, yo pensé que ibas a estar muy gustosa. Dice, ay, no, sí, maestra. Claro, sobre Ay, no. todo. La sinceridad ante todo, la sinceridad ante todo. Ok, a ver, vamos viendo. Pues ya la siguiente semana es semana de evaluación, ¿sale? Nosotros, bueno, dice que el calendario, que la evaluación es del 9 al 15, si no mal me equivoco. ¿Es correcto? Sí. Digo, a lo mejor me equivoco y les quiero evaluar en una fecha que no es. Ya ven cómo de repente soy humana, Así pero... terminamos más rápido. Todos modos, tenemos que estar aquí. Ok, el día 9 es lunes, ¿es correcto? Ay, ¿por qué no aparece el 12 de diciembre? No, es miércoles.
¿El día 9 es miércoles? Sí. Entonces ese día estaríamos haciendo examen, que es dentro de 8 días, ¿no? Entonces pónganle ahí que el día 9 vamos a hacer examen. Ese déjenme corroborarlo con el calendario que maneja la universidad, porque recuerden que segundo y cuarto parcial debe de ir de acuerdo al calendario de la universidad. Entonces necesito checar si sí nos corresponde ese día. Si no, nos estaría tocando hasta miércoles 9, jueves 10, viernes Decía que el 11, 12, 13. ¿Decía el 11? El Ah, calendario. entonces sería el viernes 11. Si en el calendario dice el 11, es el 11. ¿Tienen ustedes el calendario a la mano? No. Si no, déjenme checarlo y yo de todos modos en la siguiente clase, que es este viernes, yo ya les confirmo y si es el 9 o el 11, porque tiene que ser forzosamente de acuerdo a calendario. ¿Sale? Bueno, ahora, Profesora, sí, Lupita. ¿cuándo se entrega la carpeta? La carpeta digital se va a entregar el día, ay, no, déjame, porque no tengo un calendario aquí a la mano. Ya mandaron ahí el calendario, el de evaluación. Bien, entonces si es el 11, la carpeta se estará entregando el 9 de diciembre. Esta carpeta la van a subir allí al Drive, ¿ok? Y va a quedar fuera de los 4 parciales. Entonces recuerden que tienen primero, segundo, tercer, cuarto parcial. Fuera de los 4 parciales, le van a colocar carpeta de evidencias y ahí van a meter. Es un solo archivo, ¿ok? Por carpeta se refiere a la libreta, ¿no? A toda la libreta, ajá, pero es en un solo archivo. Es que luego lo suben en archivos separados. Entonces, la carpeta de evidencias se va a entregar el día 9 de diciembre. ¿Ok? Bien. Ahora, sí. Entonces, ¿para cuándo sería el examen? El 11 es el que está marcado, ¿no? Ah, ok, gracias. Sí, porque tiene que ser de acuerdo al calendario. Ya nos hicieron favor de mandar ahí el calendario en el grupo del WhatsApp. A ver, ábranlo. Dejen que mi cacharrito lo abra. Aparece como 11 de diciembre. Sí, ¿verdad? Entonces, somos sistema educativo 11 de diciembre. Ajá, entonces el examen va a ser esa fecha, 11 de diciembre. Es correcto. Quien vaya a extraordinario, 16 de diciembre. Digo, bueno, es que a lo mejor no es que reprueben, es que a lo mejor quieren subir calificación. Porque luego hay quien no está de acuerdo con su calificación y dice, ay, mejor me voy a extraordinario porque quiero sacar un día cerrado. Ok, entonces, a ver, fíjense, 9, entrega de carpeta, 11, el examen del cuarto parcial. Ahora,
Es que no recuerdo esta parte. Aquí sí. Les di los parámetros de evaluación de cuarto parcial. A ver, chéquenle ahí en su cuaderno o en sus notas. No. ¿No? Ok. Fíjense. Pónganle entonces cuáles son los parámetros. Examen. 30%. Carpeta digital, 40%. Drive, 10%. Proyecto, 20%. ¿Es correcto? ¿Sí suma el 100%? Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Carpeta 40, proyecto 20, examen 30. ¿Puedo modificar carpeta y proyecto? Examen no, porque pues nada más son 3 puntitos. Pero puedo modificar el valor de la carpeta y el proyecto, o sea, es 60%. ¿Están de acuerdo así, carpeta 40, proyecto 20, o quieren que le dé yo más al proyecto? Ustedes díganme. No, así está bien. ¿Es correcto? ¿Todas las demás Sí. qué dicen? Sí, así está bien. Lorenzo, ¿qué opinas? Es correcto. Ok, gracias, Lorenzo. Ok, entonces, nada más reafirmando, examen 30%, la carpeta del Drive 10, carpeta 40, proyecto 20. ¿Ok? Bueno, esta evaluación, pues obviamente es cuarto parcial. 9 se entrega carpeta, el día 11 tenemos examen. Ahora sí, ya vámonos con lo que te truje. El día de hoy vamos ya a entrar a lo que es educación superior. ¿Sale? Ya es de Profesora, hecho. ¿Sí? perdón, una pregunta. ¿Para cuánto es lo del proyecto? Déjame corroborar porque posiblemente sea para el 9, 11. El 11 dijimos que es viernes, ¿no? 11, 12, 13 o lunes 14. ¿Ok? Entonces, nada más déjenme corroborar para lo del proyecto la fecha exacta. Bueno, ahora sí, el último tema, pues es educación superior. Ya hemos visto todos los sistemas educativos, todos los niveles educativos. De hecho, esta asignatura en otras universidades se lleva de manera más desglosada. Ustedes en esta asignatura entran todos y en otros lados, bueno, se divide en tres cursos. Porque si ustedes observaron, pues se maneja muchísima información. Ya no repito el hecho de que la importancia que radica, pues es toda la parte normativa que lleva el sistema educativo mexicano. ¿Sale? Entonces voy a proceder a abrir mi archivo. ¿Dónde estás?
Ok. Entonces póngale como título Educación Superior. ¿Sale? Educación superior. Vamos a ver un poquito acerca de su evolución o cómo surgen las primeras universidades. Entonces dice, las primeras universidades surgieron en Europa durante los siglos XVI al siglo, durante el siglo XI al XIII. Dice, por 8 siglos las universidades fueron para pocas personas y de hecho, ustedes desde tiempos ancestrales, la educación pues estaba regida solo para las clases altas. Entonces, no hablamos en estos siglos, ¿no? 11, siglo IX, sino mucho más antes. Empezamos donde estaba el Calmecac o empezamos con los indígenas o con las culturas. Ahí solo quienes recibían educación pues eran los hijos de sacerdotes, eran los aristócratas o eran los que pertenecían o tenían un nivel alto dentro de la sociedad. Eran los únicos que tenían derecho a la educación. Y entonces desde tiempos ancestrales eso ha pasado. Y fue en estas épocas donde, bueno, donde solo tenían acceso este tipo de personas. En el siglo XIX, sin embargo, se introduce la investigación en las universidades. Entonces, empieza a universalizarse un poquito la educación universitaria. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la universidad se masifica. Ya recordemos que la universidad no es obligatoria y entonces al no ser obligatoria, pues no tiene los beneficios que tiene la educación básica. Uno de ellos pues es de que sea gratuita. En el siglo XX, esta educación superior se diversifica en distintos tipos de universidades, en donde están las universidades politécnicas, las tecnológicas, algunos institutos profesionales y algunos centros de posgrado. Y entonces es cuando totalmente se empiezan a saturar las aulas universitarias. La cobertura de la matrícula pues crece día con día. En México, a partir de los años 50, la matrícula se duplica en promedio cada 10 años. Entonces, en nuestro país hay 11 millones de jóvenes entre 18 y 22 años aproximadamente, de los cuales más de 3 millones estudian en el nivel superior y de ellos 1 millón, más o menos, o sea, grosso modo, en escuelas privadas. ¿Por qué? Pues porque no hay la suficiente educación pública, o sea, no hay las suficientes universidades. El 5% de los estudiantes de nivel superior en el mundo realizan estudios fuera de su país, o sea, 200 millones aproximadamente. Los países con mayor número de estudiantes extranjeros pues son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Alemania, Japón, Australia. En Nueva Zelanda, con más o menos 4.5 millones de habitantes, atrae más del 2% de estudiantes extranjeros. De hecho, Nueva Zelanda es uno de los países igual que atrae muchos estudiantes. En México es el caso y solo capta 0.4% de estudiantes extranjeros, o sea, estamos hablando de 20,000 aproximadamente. Esos 20,000 estudiantes que se insertan dentro de la educación pública y también dentro de la educación privada. ¿Cuáles son los retos de la educación superior?
Entonces, en primer lugar, entiéndase que la educación superior es aquella que va seguida de la educación media superior. Entonces, al terminar el bachillerato o similares, o sea, educación media superior, es como pueden ingresar a esta educación superior. Un reto es la ineficiencia, o sea, disminuir esa deserción o ese rezago educativo que existe en este nivel educativo. La ineficacia, o sea, la eficiencia terminal. Hay muchos egresados, pero estos egresados no logran titularse y eso es una ineficacia del sistema, porque aunque tengan el 100% de créditos, o sea, hayan cumplido con todas las asignaturas de la licenciatura, deben de presentar ciertos requisitos para poder titularse. Y muchos no logran cubrir esos requisitos y por lo tanto, pues no se titulan. Entonces son simplemente pasantes o tienen el 100% de créditos. Pero eso no es lo mismo a tener ya el título con una cédula profesional. Otro reto es la pertinencia, o sea, la vinculación que existe con respecto a los estudios, con respecto a los empleos y los salarios que van a recibir estos egresados. La inequidad, que es la cobertura, la geografía y el estrato social. Y otro reto es el impacto que deben de tener estos estudiantes con respecto a sus conocimientos, habilidades, competencias, entre otros. Entonces, si se fijan, son varios los retos que tiene la educación superior. ¿Y por qué tiene mucho más retos que los otros niveles educativos? Porque es en este momento cuando los egresados pues van a formar parte de la sociedad y van a contribuir a el cambio de esta sociedad. Si estos egresados no cumplen con las suficientes habilidades o no tienen las capacidades para poder desenvolverse en la sociedad, pues eso va a repercutir porque vamos a seguir siendo un pueblo con dificultades. ¿Ok? ¿Qué características tiene la educación superior en México? Bueno, se caracteriza por su gran magnitud y diversidad. Además, es complejo y heterogéneo este sistema educativo debido al tamaño y a las particularidades que lo integran, así como por las características del profesorado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es muy diverso. Cada institución educativa superior tiene una malla curricular, tiene un plan de estudios que corresponde a una licenciatura que ofrece. Y esa es única, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la licenciatura en pedagogía. Ustedes, liceo, tienen un plan de estudios único. Podrá haber licenciatura en pedagogía en otras instituciones, pero el plan de estudios es diferente. Incluso aquí en la zona hay otras instituciones privadas que ofrecen la licenciatura en pedagogía, pero las asignaturas o el plan de estudios son diferentes. Ahora, si nos vamos a las instituciones públicas, igual, algunas de ellas ofrecen licenciatura en pedagogía, pero igual, su plan de estudios es diferente. Por eso hay una gran diversidad, la magnitud o el perfil del egresado que tenga la institución con respecto a esa licenciatura es diferente. Entonces, eso hace que esta educación superior pues sea muy diversa, es compleja y es demasiado heterogénea. Les digo, solamente hablando aquí con una licenciatura, pero así cada licenciatura, cada ingeniería tiene sus características, ¿ok? ¿Y cuál es el punto exacto o el punto clave? Bueno, pues que cada egresado de ese plan de estudios o de esa casa de estudios debe de cumplir
para poder insertarse a la vida laboral, para poder contribuir en esta sociedad. El problema ha sido ese, que muchas instituciones no capacitan a sus estudiantes, a sus futuros egresados, y por lo tanto a ellos se les dificulta poder integrarse en la sociedad. ¿Dónde nos quedamos? Ok. ¿Bajo qué está, cuál es el campo normativo, bajo qué está normada la educación superior en México? ¿Ok? En primer lugar, pues se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Carta Magna en donde nos dice, bueno, todos los tipos de educación que va a haber, y dentro de ellos pues está la educación superior. Seguida de ella está la Ley General de Educación, la cual nosotros vimos que incluye a todos los sistemas educativos, todos estos niveles, desde preescolar hasta educación superior, y después viene el posgrado. Hay quienes incluyen el posgrado dentro de educación superior y hay quien lo coloca dentro de otro nivel, ¿ok? Después de esa Ley General de Educación está la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que es un documento específico de esta educación superior. Después viene la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, las leyes estatales de educación superior y el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. Después de estos documentos están las leyes orgánicas de las universidades públicas, autónomas y no autónomas. Esas leyes orgánicas que son las que van a regir cómo es que se va a llevar, diríamos, la educación en estos niveles. Número 8, los decretos gubernamentales de las universidades no autónomas, ciertos acuerdos y estos acuerdos secretariales que están relacionados específicamente ahora con la educación superior. Ven que vimos acuerdos secretariales, pero era educación media superior. Bueno, ahora estos están relacionados a la educación superior. Después, convenios de coordinación, operación y apoyo financiero entre la federación, estados e instituciones, pues para darle sostenimiento a estas universidades. Y la Ley Federal del Trabajo que rige las relaciones de trabajo en las instituciones de educación superior. ¿Sale? Entonces, si se fijan, tiene todo un marco normativo. Al igual que manejan los otros niveles educativos, bueno, pues aquí igual está normada. Si se fijan, va de lo general a lo particular. Partimos desde la Constitución Política hasta la Ley Federal de Trabajo que señala diríamos, los derechos que tienen los trabajadores en este tipo de instituciones. A partir de ello, bueno, el Poder Ejecutivo pues es el responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con una vigencia sexenal. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cada 6 años hay un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir ese Plan Nacional de Desarrollo? Es cómo se va a llevar o cómo se va a conducir el país. O sea, ahí se marcan las estrategias que van a emplear para llevar el orden del país. Dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo hay un rubro específico dedicado a educación y allí se marca precisamente cómo es que la educación superior se va a llevar a cabo. De ese Plan Nacional de Desarrollo se emana uno chiquito, que es un programa, y es el programa sectorial. E igual ese programa sectorial tiene unos puntos clave y esos puntos clave
pues están relacionados a cómo se va a llevar igualmente esta educación. Dice, el programa sectorial asociado a la educación lo elabora la Secretaría de Educación Pública. Este programa es de observancia obligatoria, o sea, todas las instituciones de educación superior deben de seguir lo que marca ese programa sectorial. ¿Qué contiene ese programa sectorial? Contiene los objetivos estratégicos, las políticas, los objetivos particulares y las líneas de acción y metas para el periodo correspondiente. Entonces, ¿para qué periodo? O sea, para ese sexenio. Este Plan Nacional de Desarrollo y ese programa sectorial cada 6 años va cambiando. Entonces, ahorita está un Plan Nacional de Desarrollo y un programa sectorial. Cuando termine este sexenio, se va a generar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y dentro de ese se va a emanar ese programa sectorial. Y entonces igual tiene de diferentes rubros y dentro de ellos pues está el de la educación. Además, el gobierno federal establece los planes y las políticas nacionales y los gobiernos estatales pues va a establecer los planes y políticas con respecto a su estado. ¿Ok? Entonces, las universidades, bueno, aparte de seguir las normatividades que están en el Plan Nacional, en el programa y todos los elementos normativos que mencionamos, bueno, pues también tiene que seguir las políticas del estado en el que se encuentre. ¿Ok? ¿Cuáles son las instituciones de orden superior que existen? Bueno, las instituciones educativas superiores pueden clasificarse también en términos de la naturaleza de su oferta educativa y de las funciones que en ellas se realizan. Pues sí, porque algunas son autónomas, otras son no son autónomas, algunas son públicas, otras son privadas, otras son universidades nacionales, otras son politécnicas, otras son tecnológicas. Entonces, bueno, es la clasificación. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, o sea, es la ANUYES, desarrolló en 1999 una clasificación de esas instituciones de educación superior y esta pues ha sido de gran utilidad y es la que sigue la Secretaría de Educación Pública. ¿Ok? Entonces la ANUYES, que es la asociación que les mencioné, propone la clasificación y esta clasificación es utilizada aquí en México por la Secretaría de Educación Pública. Y entonces está las universidades públicas federales, las universidades públicas estatales, las universidades tecnológicas. Están instituciones públicas que son institutos que ofrecen educación superior, pero que no se le llama universidad. Las universidades tecnológicas públicas, las universidades politécnicas públicas, las universidades públicas interculturales, las instituciones particulares, las instituciones de formación docente, el subsistema de centros públicos de investigación y otras instituciones públicas. Aunada a esta clasificación, o sea, agregada a esta clasificación se coloca el sistema de universidades públicas que tiene este nuevo gobierno. No sé si ustedes estarán enterados, pero hay un sistema que es el programa Benito Juárez. Este programa que corresponde a la creación de nuevas universidades por parte de este gobierno. Y entonces de esa manera, pues está aumentando el número de universidades públicas. El número de universidades públicas, pues obviamente no es el suficiente para el número de postulantes que tenemos en el país. Entonces hay muchos estudiantes que se quedan sin estudios
o tienen que recurrir a la educación privada. Y muchas veces no es porque no pasen el examen, sino porque pues ya no hay los cupos suficientes o porque la institución educativa pues está demasiado lejos. Entonces, esas son algunas situaciones por las que, bueno, se acude a las universidades privadas, pero no todos tienen la solvencia económica pues para poder estar dentro de esas universidades. Fíjense que en este programa de universidades, programa Benito Juárez, bueno, se decía que iban a ser 100 universidades y ahorita la doctora encargada de ese programa pues mencionó que van a ser mucho más de esas 100 universidades. Y entonces ahí les están ofreciendo educación pública a todos los estudiantes. Aquí en Texcoco, pues hay una institución que pertenece a ese sistema, a ese programa de universidades Benito Juárez. Y están aquí, realmente todos los alumnos que están inscritos ahí no pagan inscripción, no pagan colegiatura y están recibiendo, diríamos, instrucción pública. Además de que tienen acceso a la beca Benito Juárez. Entonces, aparte de que te doy educación, bueno, pues te doy un apoyo económico pues para tus gastos. Ese es uno de los beneficios que presenta este gobierno, algo que no había sucedido en los gobiernos anteriores. Ya igual habíamos analizado que para que estos programas tengan éxito, pues se requiere de 15, 20 años. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues que se espera que en el siguiente gobierno, ojalá sea del mismo partido, pues para que tenga la línea, porque si no, todos esos apoyos que están recibiendo los estudiantes, pues se van a ver cortados. Y eso sería un retroceso en el país. Yo creo que aquí sí es importante quitarnos la venda en los ojitos y ser bastante críticos y reflexivos. Y pues sí, ha habido, diríamos, problemas, ¿no? En el gobierno, pero pues también tiene sus aciertos, ¿no? Entonces hacer un análisis y a partir de ello, pues tomar la respuesta cuando se requiera. Fíjense, de la matrícula de educación superior, 39.9% corresponde al sostenimiento autónomo, 12.6% al estatal, el gobierno federal cubre 14.8% y las instituciones particulares les corresponde un 32.7%. Si se fijan, las instituciones particulares tienen un buen porcentaje, precisamente porque hay muy pocas universidades públicas. La distribución de la educación superior. Por ejemplo, profesionales asociados o técnicos superiores hay un 3.3%, egresados con licenciatura 90.4% y con posgrado 6.3%. ¿Ok? Por área de estudio, ¿qué quiere decir? Dice, los programas de licenciatura que atienden la mayor cantidad de población estudiantil son aquellos referentes a las ciencias sociales y administrativas. Mientras que el área de ciencias naturales y exactas, pues es a la que tiene menos número de alumnos y genera el menor número de titulados. Hace ratito ya les había dicho, o sea, el hecho de que termines la licenciatura, pero que no obtengas el título profesional y mucho menos la cédula profesional, pues no te hace como licenciado, o sea, simplemente eres un pasante. En este caso, pasante en pedagogía, pasante en ingeniería, pasante en administración. Aún no puedes ejercer con legalidad. ¿Qué quiere decir eso de ejercer con legalidad? Bueno, tú vas a ejercer con legalidad en el momento en que obtengas esa cédula profesional.
Pero para que te puedan dar esa cédula profesional, necesitas el título de licenciatura. Y para que puedas obtener el título de licenciatura, bueno, pues debes de cumplir con alguna de las modalidades que te exige la institución educativa superior. Entonces, hay algunas instituciones que solo se pueden titular por tesis. Hay otras instituciones que solo se titulan por examen de conocimientos. Hay un examen que es el examen Ceneval y este examen pues les da la acreditación y a partir de ello, bueno, se titulan, o sea, y obtienen ese título profesional, ¿sale? En otras instituciones, por ejemplo, en las privadas, pues se maneja en la actualidad algo que se llama titulación automática. Te quiere decir que si los alumnos cumplen con ciertos requisitos administrativos y con un promedio académico mínimo, pueden obtener el título de licenciatura. Otras instituciones privadas pues manejan estudios de posgrado que dice, ok, tú terminas tus estudios de licenciatura y después de ello puedes continuarte con una maestría y al cubrir cierto número de créditos de la maestría, tú vas a poder obtener o tramitar tu título de licenciatura. De igual forma, otra modalidad, pues es el examen de conocimientos. Ese examen en donde pues les van a hacer un conjunto de preguntas referentes a toda la licenciatura. La otra modalidad está la tesis, el examen de conocimientos, titulación automática. ¿Sale? Aquí entiéndase, por ejemplo, que dice ciencias sociales y administrativas, pues son las áreas como las de ustedes, ¿no? Áreas blandas, pedagogía, psicología, administración de empresas, contabilidad, derecho, esas son las ciencias sociales y administrativas. Ciencias naturales y exactas, pues estamos hablando de las ingenierías, físico-matemático, ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros industriales, entre otros. ¿Sale? Dice dicho comportamiento de que, bueno, ¿cuál dicho comportamiento? Lo que mencionábamos anteriormente, que hay mayores egresados en el área de sociales que en las exactas. Se repiten los programas de maestría, mientras que en los programas de doctorales o los dos de doctorado, la mayoría de los egresados provienen del área de ingeniería y de tecnología. ¿Cuáles son las modalidades educativas? Dice, la oferta de programas con modalidades educativas emergentes como la educación semiescolarizada, la abierta y a distancia, pues están en gran crecimiento, ¿no? Sobre todo para a nivel de posgrado, como respuesta a un mercado demandante con alta capacidad adquisitiva, pero poca disponibilidad de tiempo y movilidad. Entonces ya los posgrados, la mayoría de ellos son semiescolarizados, abiertos y a distancia. Y bueno, aquí que menciona, ¿no? Quien ya está en un posgrado, bueno, pues es porque ya cursó una licenciatura, ya tiene un sustento económico, entonces por eso dice que tiene una alta capacidad adquisitiva, pero pues como tiene que trabajar, pues no puede cursar de manera escolarizada. Por lo tanto, surgen estas modalidades educativas. Los programas de licenciatura ofertados en estas modalidades responden a la necesidad de certificar competencias profesionales de adultos que ya se encuentran activos en el campo laboral o que habitan en comunidades con una escasa o nula oferta de educación superior. Entonces, por ejemplo, ven que en algunas universidades se ofrecen licenciaturas ejecutivas. Bueno, estas licenciaturas ejecutivas, pues porque ya trabajan y entonces deben de o colocan unos horarios flexibles de modo tal que pues los que estudian esas licenciaturas puedan cursarlas. ¿Por qué? Pues porque ya se encuentran insertos en la vida laboral dentro de lo que están estudiando o en otra área.
por ejemplo, muchos estudiantes que van los sábados es porque entre semana trabajan y a lo mejor ya se desempeñan dentro de un cargo de lo que están estudiando, pero les piden el documento, obviamente, pues de que ya cumplieron con su licenciatura. Entonces, están estudiando, llevan su constancia y ya con eso certifican y bueno, hay flexibilidad en estos horarios. Entonces, ahí son licenciaturas flexibles o licenciaturas ejecutivas. ¿Cuál es el financiamiento o de dónde reciben dinero estas instituciones? Bueno, las instituciones públicas reciben del gobierno federal un subsidio anual ordinario para el desarrollo de sus funciones. Entonces, cada año hay una partida del gobierno federal destinado a cada una de las instituciones públicas. También reciben otra partida u otra contribución por parte del gobierno del estado. Entonces dice, el subsidio de las universidades públicas estatales se integra con aportaciones diversas, resultado de las negociaciones entre el gobierno central, o sea, el federal, y el de los gobiernos del estado en el que se encuentre ubicada la institución. Entonces, por ejemplo, aquí en el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México recibe una partida por parte del gobierno federal y después, por parte del Estado de México, recibe igual una partida o un apoyo económico. El subsidio de los institutos tecnológicos federales se asigna por la Secretaría de Educación Pública, con base en que, pues en un conjunto de lineamientos y criterios previamente establecidos en el caso de las universidades tecnológicas, las politécnicas, las interculturales y los tecnológicos estatales. El subsidio que reciben es 50% del gobierno federal y 50% del gobierno estatal. Lo mismo se aplica para las universidades públicas no autónomas estatales. ¿Qué pasa con las instituciones privadas? Bueno, las instituciones privadas, su principal fuente de ingresos deriva de las cuotas que cobran a los estudiantes, o sea, de la colegiatura. De ahí es donde viene el principal sostenimiento, o en algunas ocasiones el único sustento que tienes en estas instituciones. Hay algunas asociaciones que hacen donaciones a algunas instituciones. Dice, las donaciones filantrópicas existen, pero no son de la magnitud e importancia que tienen en otros países. Entonces aquí, por ejemplo, hay alguna institución que pertenezca a cierta asociación, bueno, entonces va a recibir cierto financiamiento, pero no al 100%. Y, por ejemplo, uno de ellos está La Salle. Ellos reciben de una asociación lasallista cierto capital. Dice, si bien el subsector de las instituciones privadas recibe también fondos de origen público, estos no constituyen una fuente relevante en el ingreso total de estas instituciones. Entonces, las instituciones privadas realmente se van a sostener a través de las cuotas que van generando o que van proporcionando los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con las instituciones de educación superior en esta globalización? Dice, hoy en día el país se enfrenta a importantes retos en el ámbito global con respecto al conocimiento social, a lo económico y a lo político. Todos estos desafíos requieren que las instituciones de educación superior tengan una capacidad de respuesta y adaptación a la nueva realidad, que esto a la vez se complica con la necesidad de recursos que les permite ejercer sus actividades de forma pertinente. La creatividad y la innovación de estas instituciones en estos aspectos marcarán el rol que desempeñen en un futuro. En un país de realidades tan heterogéneas como México, en donde la mitad de la población vive en la pobreza, pero donde al mismo tiempo el 62% de las instituciones
son privadas, es un reto asegurar que dichas instituciones dirijan sus esfuerzos hacia la formación de personas que tengan las capacidades, la motivación y el perfil necesario para remediar las situaciones de indigencia de su entorno. La construcción de un México más justo y equilibrado socialmente necesita obligatoriamente pues, la participación activa de estas instituciones de educación superior. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Bien, me voy a permitir compartir con ustedes un video. Este video les pido que le vayan tomando nota. Mm. A ver, vamos a compartirlo. Ahí va, ¿eh? Vayan tomando notitas, por favor. Soy secretario general ejecutivo de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y es un honor estar con ustedes. Es un tiempo muy interesante para la educación superior en México, Jaime Valls. Muchos cambios, ¿no? Sobre todo a raíz del tercero constitucional que abre la responsabilidad del Estado a proveer de educación superior a muchas más personas, que es todo un reto. Es un año muy importante para la educación superior. Es un año fundamental de coyunturas, yo te diría, en nuestro país. La reforma al tercero constitucional el año pasado, en el transitorio habla de que este año, en 2020, tiene que haber la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, será un parteaguas muy importante. ¿Qué vemos nosotros desde la ANUYES? Pues es una propuesta de la ANUYES, que es una asociación civil que agrupa las 197 instituciones de educación superior más importantes del país, tanto públicas como particulares. Hicimos una propuesta que se aprobó en la Asamblea General de la Asociación y que se entregó a la SEP de una iniciativa de Ley General de Educación Superior y que se está tomando en cuenta. Me contabas que la ley vigente es desde 1978. Sí, hay una ley vigente, Ley General de Coordinación para la Educación Superior, que data de 1978. Claro, se habla de otro país, ¿no? Y que una ley que nunca tuvo ninguna modificación. Eso te habla de que fue una ley que sinceramente nunca ha operado y que nosotros siempre hemos propuesto desde la ANUYES esta posibilidad de una Ley General de Educación Superior, y hoy el constituyente permanente lo aprobó y dio de plazo 2020 para poder tener la ley, que sin duda tiene que ser una ley flexible, una ley que recoja la actualidad internacional y que apoye a la educación superior de nuestro país, tanto pública como particular, porque pues, es lo mismo para educación superior del país. A ver, hablemos de esa ley, pero también de los retos de inclusión de todos los, bueno, no solamente jóvenes, porque no solamente los jóvenes estudian educación superior, ¿no? Sino también adultos o personas de cualquier edad. Hay por lo menos 400,000 jóvenes que quieren estudiar educación superior y son rechazados por las universidades, ¿no? Más o menos. Bueno, esa palabra de rechazados es fuerte. Fuerte. ¿Cómo les dices tú, pues? Mira, yo te puedo decir algo. El país es muy diferente, es un mosaico. Claro. Hay actualmente la cobertura de educación superior del país es del 39.7%, es decir, que de cada 100 jóvenes en edad de estar en la universidad, 39.7 están. O sea, de cada 10, 4 están.
Pero esto ha aumentado en los últimos años. Antes eran alrededor del 20% y se ha avanzado en cobertura. Entonces es cobertura con calidad. En México, en la Ciudad de México, la cobertura es de más del 95%. Sí, En el es país muy el 39%. Y en estados del sur es un poco más del 20%. Y las brechas están aumentando. Antes, en Oaxaca, por ejemplo, que lo mencionaste, estaba a 5 puntos porcentuales de diferencia de la media nacional. Hoy está a más de 15. Entonces, la diferencia sí, y está aumentando, las brechas están aumentando. Entonces, pues eso es importante. En la Ciudad de México hay muchas opciones para estudiar. A lo mejor no lo que quieren estudiar exactamente los jóvenes, pero hay opciones para estudiar. Y actualmente la Secretaría de Educación Pública, con quien tenemos una extraordinaria relación, está haciendo un gran esfuerzo para informar de todas estas posibilidades que hay. Ya se hizo en la Ciudad de México y se está haciendo un programa muy, muy ambicioso a nivel nacional. Y lo importante es que haya vinculación con la realidad, con lo que se necesita en las diferentes regiones del país. Ahí también se está trabajando desde la NUYES con la SEP en temas de formación dual, lo que te da la posibilidad a los jóvenes de estudiar. Pero explícanos qué es la formación dual. Pues estudiar en las aulas y además para ponerlo en práctica en las empresas. Y esto es bien importante porque... Hacer esa liga inmediata. Exactamente. Pueden aprender en la práctica. Tú sabes que muchas veces se aprende y bueno, las Mucho profesiones, pues aprendes mucho haciendo y prueba y error, ¿no? Pues equivocándote y aprendes y eso es una manera también de aprender. El equivocarte, el que te salgan mal las cosas, corriges y lo vuelves a hacer y avanzas, ¿no? Entonces la formación dual es esta posibilidad y lo estamos haciendo con el Consejo Ordinario Empresarial, con las diferentes cámaras, esta posibilidad de que los jóvenes, además de estudiar en las aulas, puedan aprender en las empresas. Y tú tuviste una reunión muy importante el pasado 22 de febrero, si no me equivoco. La semana pasada, sí, así es. Bueno, hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. ¿Cómo estuvo esta reunión? Entiendo que estuvo la Secretaría de Educación Pública por un lado, ustedes, pero también estuvieron legisladores. ¿Cómo va el plan para hacer esta ley? Pues bien interesante. Fue el secretario Esteban Moctezuma, fue el subsecretario Luciano Concheiro, la directora general de Educación Superior, y los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezados por el diputado Mario Delgado, y de las diferentes fracciones de diferentes partidos. Fueron senadores, fue la senadora presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el senador presidente de la Comisión de Educación, rectores de universidades federales, de universidades públicas estatales, y bien interesante la reunión porque se habló de lo que se está haciendo en las NUYES y de lo que viene. Fue la directora general de CONACYT también, porque también está la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de que ya se está trabajando en el tema de educación superior en esta iniciativa de ley que va muy avanzada y que se están recogiendo, que la SEP, en coordinación con las NUYES, hemos hecho foros a nivel nacional, regionales, donde se ha recogido. Hubo una página de internet abierta. Entonces ya hay una propuesta que se está, por supuesto, actualizando y enriqueciendo, y la intención es esa. La Constitución habla de que el 2020 tienen que estar listas estas leyes y va muy avanzado. Temas de gobernanza, de cobertura, de evaluación, de responsabilidad social, que es muy importante, y de financiamiento, que a nosotros nos interesa muchísimo en la parte de las universidades públicas. Claro. ¿Autonomía? Autonomía, por supuesto. Ahí se refrendó el compromiso por parte de los legisladores. Hubo ahí un error de una ley que mandaron que dijeron que había sido un error tipográfico, ¿no? Fue en la parte de la reforma constitucional, el artículo 3º, en la fracción séptima, hubo un error, pero se corrigió de manera inmediata y así se ha dicho tanto por el sector de Educación Pública, los diputados federales y el propio presidente de la República, el respeto a la autonomía de las universidades, que por ley tienen autonomía. Y la autonomía lo que significa es el autogobierno, el gobernarse, el tener libertad de cátedra. Es muy importante. Es muy importante que no haya injerencias externas. Así es. Y por supuesto con transparencia, con rendición de cuentas, porque muchas veces se confunde el tema de autonomía con opacidad y no es el caso. Desde la NUYES y las instituciones asociadas a la NUYES siempre lo han dicho, la responsabilidad en la transparencia, en la rendición de cuentas de los recursos públicos que se utilizan. Bueno, entonces el reto es ampliar la cobertura, dar educación de calidad,
Yo diría que también hay otra. Hubo un principio que entró en el tercero constitucional, también en la reforma, que es importantísimo, me parece, la inclusión. Es ¿Cómo fundamental. trabajar la inclusión en las instituciones de educación superior? Se está trabajando y qué bueno que lo mencionas porque hay un gran esfuerzo por parte de la SEP en los temas de inclusión, tanto de personas con discapacidad como de grupos Claro, marginados. indígenas, migrantes, jornaleros agrícolas. Exactamente. Entonces hay un gran esfuerzo y muchísima atención en esa parte. Y la verdad es que si tú ves los datos, los números, ha ido creciendo esta atención. Tenemos que hacerlo como política pública desde el gobierno de la República. Y es una también de las propuestas de la asociación. En las universidades, las universidades públicas, los rectores, las rectoras lo tienen muy en cuenta y hay políticas públicas en temas de inclusión para la mayor participación de estos grupos que muchas veces son excluidos para poder integrarlos y que trabajen y que tengan estas posibilidades como cualquier otro las pudiera tener. Se está trabajando y el secretario Moctezuma ha estado muy preocupado en temas de inclusión desde la educación superior, media superior, básica, y estamos pues trabajando muy, muy de cerca con ellos y es una propuesta que también viene en la parte de la Ley General de Educación Superior. ¿Cómo ves las 100 universidades que plantea hacer este gobierno? ¿Tienen ligas con ellas? ¿Las están asesorando? Hemos tenido algunas reuniones Ajá. con la titular del área, con la doctora Sosa, en donde le hemos Raquel Sosa, expuesto ajá. que las universidades públicas estatales y federales están en la mejor disposición para colaborar. La presencia de estas universidades pues es en todo el país. La ventaja de la NUYES pues es una red que tiene universidades tanto públicas como particulares e instituciones de educación superior, porque no solamente son universidades, claro. también hay institutos tecnológicos, universidades politécnicas. Entonces estamos en la mejor disposición y estamos trabajando muy cerca de ellos para poder participar directamente. Y otra cosa súper interesante ya para terminar es la agenda digital, ¿no? Eso sí tiene una visión de futuro muy claro, ¿no? Sí, y es algo bien importante. Apenas hace unos días la SEP ya dio a conocer y está en la página de internet. Nosotros estamos trabajando con ellos y pues es parte del futuro, como tú bien lo mencionas. Hoy lo vemos en esta posibilidad de flexibilidad, que es lo que ha propuesto la NUYES, para que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar también con medios digitales y poder participar en clases en otras universidades. A distancia, no propiamente en su universidad, sino tomar clases en otras universidades y que les cuente en la currícula, ¿no? Entonces es bien importante, estamos trabajando muy de cerca, la NUYES ha tenido encuentros muy importantes tanto con la subsecretaria de Educación Superior como con el área competente de formación digital y de educación digital. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ocupa y preocupa por estos días? Bueno, pues el tema de la legislación. De la ley. El tema de los problemas estructurales que tienen algunas universidades, que es bien importante. Cómo ha crecido la matrícula. Esto hay que destacarlo. La matrícula y la calidad de la educación superior en el país ha crecido mucho más que lo que ha crecido el financiamiento para estas universidades e instituciones de educación superior. Y en esto la SEP ha sido muy sensible y lo ha entendido muy bien. Y reconocemos a la SEP, a la Cámara de Diputados, que no ha habido decremento en el subsidio ordinario. Se ha mantenido con tasa cero de crecimiento, pero no ha habido decremento. Lamentablemente ha habido decremento en los fondos extraordinarios, que han sido muy importantes para las universidades, sobre todo el de reformas estructurales, por el tema de jubilaciones y pensiones, que es uno de los temas estructurales que más ha afectado a muchas instituciones de educación superior en el tema de ingreso o gasto, ¿no? Tienen más egreso que el ingreso que tienen y se está trabajando con la SEP en temas de austeridad, en temas de rendición de cuentas y en temas de apoyo a estas instituciones. Yo creo que eso es de los temas más importantes y la propia evolución de la ley se está trabajando en este momento de forma interna con la Secretaría de Educación Pública y con los diputados para la propuesta de la ley. No se ha definido claramente cuál será la Cámara de origen, si el Senado o la Cámara de Diputados, pero nosotros estamos avanzando con ellos. Qué bueno que ya estén sentados todos a la mesa, ¿no? Sí, claro, eso es lo importante, sentados a la mesa y con esta intención y entendiendo este momento histórico que está viviendo el país, en donde la educación superior juega un papel fundamental
para el futuro. Y lo hemos visto en otros países. Los países que han invertido en educación superior, en su momento son los países que hoy tienen tasas de crecimiento positivas muy importantes. Así es una inversión siempre la educación, Sin duda. no un gasto. Gracias por venir a contarnos, Jaime. No se vaya. Ok. A ver qué les parece esa entrevista. Obviamente habla pues sobre educación superior pública, pero eso nos da un referente a nosotros como educación privada. A ver, platíquenme, ¿qué les pareció? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, de mi parte se me hizo bastante interesante esto que mencionó, sobre todo de al panorama educativo que hay presente en la sociedad. Esta parte que estaba mencionando del interés que hay en ciertos sectores de la educación de parte de los estudiantes. Y sí es algo que se puede ver bastante, sobre todo en esta parte de las ciencias exactas, como él lo mencionó, y de muchas veces las humanidades o las ciencias en humanidades. Ajá. Y de cómo lo podemos ver, del número de egresados, el número de interesados en estas materias, y el enfoque que se le puede llegar a dar por medio de, pues, de humanidades tenemos una alta oferta para una baja demanda, y para ciencias exactas, pues tenemos una alta oferta para una poca demanda. Digo, una alta oferta para una poca demanda, sí. Y es algo que tenemos que estar viendo porque es, bueno, a final de cuentas es algo que vamos a necesitar. Aunque sí, nuestra labor como docentes sea importante, hay que también ver que el hecho de ver esta situación de más interés en las humanidades que en estas otras partes afecta muchísimo a la calidad de la educación a futuro. Esta parte que menciona el interés de otros países en estas partes, pues es algo que se puede ver claramente. Vaya, no te va a servir 100 abogados a comparación de 10 técnicos en informática, por ejemplo, o 10 programadores. Exactamente. Muchas gracias, Lorenzo, por tu participación. Y bueno, fíjense el panorama que daba, ¿no? Dice, ¿cuál es la cobertura de la educación pública en el país? De cada 10 estudiantes, ¿cuántos sí pueden permanecer? ¿Cuántos decía? Cada 4. 4. 4, porque era del 39 punto y cacho, ¿no? 39.7%. Y eso es lo que da cabida a todas las instituciones privadas. Yo les preguntaría a ustedes, a lo mejor, no sé cuál sea su trayectoria o su caso, a lo mejor no quisieran estar en una educación privada, pero hicieron un examen a una institución pública y la sede que les tocó, pues estaba demasiado lejos y eran 2 o 3 horas para llegar a esa universidad y dijeron, bueno, pues mejor me quedo aquí en una privada, ¿no? Otra, presentaron el examen y quedaron en un lugar muy bajo en el sentido de que, bueno, ya no fueron aceptados. Y entonces hay 1001 razones. Aquí el compromiso es que la educación privada pues tiene que crecer. Sí tiene sus limitantes y obviamente pues no va a ser igual que una educación pública, pero corresponde a cada uno de los actores que estamos en esa educación privada pues para hacerla crecer, ¿ok? Algo que comentaba también este maestro era precisamente, ¿no? El hecho de que ha aumentado la cobertura en estas instituciones de educación superior. Y ahí mencionaba lo que yo les decía, ¿no? El programa de las 100 universidades, de las universidades Benito Juárez, y ya decía, ¿no? ¿Quién era la encargada o quién es la encargada? ¿La doctora qué? ¿No se acuerdan? Es la doctora Raquel Sosa. Ella es la encargada de este programa. Y pues eso surge bajo este gobierno. Y entonces la NUYES,
que es esa Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, bueno, va a avalar y va a apoyar desde el gobierno federal hasta el gobierno estatal para la creación de estas universidades. Entonces, estas universidades, pues igual, ¿no? Tienen que desarrollar sus planes y programas de estudio, y toda su infraestructura, ¿sale? ¿Algo que quieran comentar, que quieran agregar? ¿Algo más? ¿Qué les Yo, parece? Miss, Ajá, sí, Brenda. ¿sí me escucha? Sí, Brenda, sí te escuchamos. Bueno, algo también muy importante que mencionó el video es la calidad de las escuelas, de las universidades que nos plantea nuestro país. En que a veces nos vamos como a la privada porque tiene los mejores accesos o tiene las mejores actualizaciones que una pública. Más sin embargo, como que en algunas ocasiones es igual a una pública, solamente que pagas un poco más. Y siento que no se le da el 100% ¿cómo le puedo explicar? De interés hacia la educación, o sea, como que no es algo primordial para el país. ¿Miss? Sí, sí, Brendita, te escuchamos. ¿Es todo? Es todo, Miss. Ok, esa Brenda, sí, risa y risa. Ay, Brenda. Sí, exactamente. Pero bueno, yo digo aquí, independientemente de la institución, el estudiante es el que hace la escuela. Así. Si tú eres un buen estudiante, si eres una persona proactiva, pues obviamente eres la persona que vas a desarrollar y vas a defender pues esas capacidades, ¿no? Pero pues así puedas estar en la mejor institución. Pero si tú no pones el empeño adecuado, no logras desarrollar las capacidades, sigues siendo un alumno medio en el que no hay esfuerzo, un alumno en donde solo hace por hacer, un alumno que no logró la autonomía o el aprendizaje independiente, bueno, pues entonces, pues no, obviamente cuando quiera insertarse a la vida laboral va a ser difícil. Hablando de ello, ahí en el video decía la educación dual y esa educación dual que algunas instituciones tienen, ¿no? En donde principalmente los institutos tecnológicos, en donde los estudiantes están cursando, pero a la vez van a hacer prácticas. Y decían, es muy importante porque a través del haciendo es como ponen en juego pues esos saberes. Y sí es cierto, ¿no? Por eso, bueno, algunos de nosotros, de los maestros, estamos a la favor, ¿no? A favor de que los alumnos vayan a hacer prácticas, de que los alumnos salgan de las aulas, que los alumnos observen cómo se lleva a cabo la vida laboral de acuerdo a su perfil o de acuerdo a su licenciatura, para que en un momento determinado, cuando ya egresen, pues obviamente tengan experiencia y diríamos, pues ya no la rieguen tan feo, ¿no? O sea, ya más o menos saben cómo va la acción, ya más o menos saben cómo está, cómo se desarrollan ciertas actividades. Eso es algo muy importante. Y pues eso estaría de verse, por ejemplo, en algunas instituciones privadas, pues de que existiera esa parte, ¿no? Generalmente eso está dado hasta que van a hacer el servicio social. Algunas instituciones superiores tienen, aparte del servicio social, algo que se llama prácticas profesionales. Y entonces tienen que cubrir con las horas del servicio social, pero también tienen que cumplir con ciertas horas de prácticas profesionales. Entonces ahí no solo
el requisito del servicio, sino también el requisito de las prácticas profesionales. Y esto les ayuda a los alumnos pues a adquirir esa experiencia y de que se puedan insertar a la vida laboral mucho más fácilmente, que finalmente ese es diríamos, el meollo del asunto, ¿no? Porque hace ratito les decía, es donde cobra mayor importancia. Ya no pasas de la primaria que pasas a la secundaria o del preescolar que pasas a la primaria, o sea, no, ya estás aquí en uno de los últimos niveles en donde tú estás decidiendo a qué te vas a dedicar, o sea, de aquí vas a obtener tu salario, de aquí vas a obtener parte de lo que te va a reconocer como un ciudadano productivo, porque yo no creo que alguien esté estudiando para ir a su casa a acostarse, o sea, y que no, ¿de qué vas a vivir? Ah, no, pues es que soy junior, ¿no? Bueno, finalmente no es el caso, y si es el caso, pues en algún momento tendrás que trabajar y en algún momento estas habilidades y estas competencias que desarrollaste, pues vas a tener que tomarlas en cuenta, que ejecutarlas, ¿sale? Ok, los escucho. ¿Comentarios? Gaby, hoy no te he escuchado ni te he visto. Aquí estoy, Sí, pero no tengo ningún comentario. ¿Por qué? ¿Estabas ¿Cómo? durmiendo? ¿Estabas durmiendo o qué? No, mi internet está fallando demasiado y de hecho la escucho muy entrecortada. No sé si me escuche bien precisamente. Tú sí te escuchas bien. Pero yo la escucho entrecortada. Qué barbaridad. O sea, aquí sigo, pero no sé, desde hace días tengo problemas con mi internet. Y creo que es algo común, ¿no? Ha aumentado. Ok, Gaby, gracias. Gómez De Navarro. nada. Gómez Navarro. Sí, pues tampoco tengo como tal un comentario. Me pareció importante la parte en la que le preguntaba acerca de que si estaba de acuerdo o qué pensaba acerca de las universidades que iba a implementar el nuevo gobierno y que dijo que pues después de todo estaba a su disposición. O sea que es una buena idea porque después de todo pues, estar estudiando y que México tenga más profesionales es importante. Y la parte en la que dijo que se está invirtiendo el dinero, o sea, no es un gasto, es una inversión. Me pareció como una idea muy acertada de ella. Fíjate que sí. ¿Sí conocen ustedes la universidad de aquí que pertenece a este programa, que está aquí en Texcoco? No. ¿Saben dónde está el deportivo? Ay, ¿cómo se llama? Claudio Suárez. Sí. Ah, pues ahí a un lado está esta universidad y tienen la licenciatura en ingeniería civil. De hecho, creo que se llama así, Escuela Universitaria de Ingeniería Civil, y pertenece a ese programa Benito Juárez. Ahí los alumnos no pagan colegiatura, no pagan inscripción, y bueno, pues reciben la educación, tienen 2 turnos, matutino, vespertino, y bueno, ya están ahí las instalaciones, le están invirtiendo, y esa escuela pertenece a ese programa. En la Ciudad de México, bueno, hay otras instituciones. Este es un programa a nivel nacional. O sea, en todos los estados de la República hay algunas de estas instituciones. Y era lo que decía, ¿no? Me parece perfecto porque desde la NUYES, o sea, desde esta Asociación Nacional de Universidades, pues ellos están viendo, o sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que finalmente recuerden que un pueblo educado es un pueblo que va a poder aspirar al progreso. Entre menos educación tengas, pues obviamente vas a tener que acatar a lo que dice tu gobierno, a lo que dice el sistema.
pero mientras el pueblo esté más educado, pues va a poder exigir y entonces eso se espera, pues que traiga cambios en la sociedad, que nuestro sistema, nuestro país como tal, pues tenga cambios. Eso es lo relevante, eso es lo importante. Entonces aquí yo les diría, o sea, siempre les digo, no, bueno, ustedes que ya se van a insertar a la vida laboral, pues hazte responsable y tienes que ser consciente y tienes que ser ético. Y sobre todo, debes de adquirir todas las habilidades y capacidades, porque vas a competir allá afuera con muchísimos. Por ejemplo, ustedes, licenciados en pedagogía, tienen mucha competencia de otras instituciones. Entonces, pues aquí, como dice el dicho, ¿no? El que tiene más saliva come más pinole. Eso traducido en términos normales, bueno, pues el que sepa desarrollar mejor sus capacidades va a ser el que va a desempeñarse en los diferentes puestos o va a ser el que tenga mayores oportunidades, independientemente para el área a la que te vayas a dedicar. Entonces eso, pues es importante. ¿Sale, vale? Bueno. Va. Ok. Fíjense bien, ya vamos a dar por terminada la clase de hoy, la sesión de hoy. No voy a dejar tarea, la tarea la voy a dejar el día viernes. Si les pido, vayan avanzando con su carpeta digital para que a la hora de la hora no tengan el problema. ¿Sale? Si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizada la clase. ¿Sale? Excelente día, cuídense mucho. Bye. Bye. Bye, Miss. Bye, cuídense. Miss, Mande. yo y Marce somos las encargadas Mm, de lo de la presentación y queríamos mostrarle el documento que tenemos. perfecto. ¿Lo tienen en Word? A Sí. ver, ya le puse aquí para que puedan compartir. Ok, allí inicia. Sí, Miss. Ok, no se dice TICs, se dice las TIC. En el párrafo 3, en donde dice es por ello que ahora por motivos, en la línea 2 se pierde la idea. Dice, para esto debemos de utilizar la conectividad, que es la capacidad de conectarse o hacer incluyendo todos aquellos elementos. Ahí, o hacer incluyendo no se entiende. Entonces, póngale nada más ahorita de amarillo para que le corrijan. Ándenles. Ok, aváncenle, por favor. A ver, avánzale.
Allí quítale para ustedes en el último párrafo. Dice, por ello decidimos crear nuestra página en Wix para ustedes de educación secundaria, para educación secundaria nada más. Ajá, avánzale. Eso es todo lo que tenemos. Ah, hasta ahí va. Ah, bueno, allí falta desarrollar, por ejemplo, que dentro de la página solo se va a trabajar la parte o del componente de formación académica. Miss, Sí. una duda. Aquí podríamos poner también como que una breve introducción sobre, o sea, sí tenía planeado eso, lo de los campos de formación académica, porque de hecho ahí hablan sobre las asignaturas que vamos a tratar en la página. Entonces Exacto. podríamos poner, por ejemplo, que en el primer componente se habla sobre los campos de formación académica que abarcan las asignaturas de, que es, creo que lengua extranjera, que viene siendo el inglés, lengua materna, que viene abarcando lo de español. Ajá. Y así sucesivamente las matemáticas y eso, ¿así? Sí, ¿Lo podríamos poner? Sí. Ah, ok, Miss. Y es para dar la introducción y entonces ya ahí tú estás diciendo que en esta página solo vamos a abarcar asignaturas, o sea, la parte académica. Y luego ya le ponen, dentro de estas asignaturas están, ya dices tal, 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 tal. Uno de los propósitos de la enseñanza de la lengua materna o el español es tal, tal, por lo que se incluyen ejercicios para desarrollar esas habilidades. Entonces, nosotros en nuestra página colocamos un ejercicio de tal tipo. Y así ya van relacionando con los ejercicios, las actividades que colocaron sus compañeras en la página. ¿Sale? Sí, Miss. Ok, entonces desarrollen esa parte y si quieren el día viernes les destino un pedacito, un tiempo más para que podamos revisar otra vez. Hagan estas correcciones y agreguen lo que falta. Sí, Miss, gracias. No, al contrario, ustedes dejen de compartir. Sale. Entonces, el día viernes les destino un tiempecito para que ustedes puedan presentar esto y ya lo tengan ya terminado. Y así lo puedan estudiar para que lo presenten. ¿Ok? Sí, Miss. Sale pues. Excelente día. Cuídense mucho. Bye. Igualmente. Gracias.